Me encuentro en una entrevista con el licenciado Román Núñez Villagómez. Licenciado, toda vez que se dan los resultados, que el INE emite el resultado y sobre todo también arrancó con la entrega de constancias de mayoría en relación a la elección del Poder Judicial en, en la República Mexicana. Bueno, pues que nos dé su opinión muy personal y sobre todo también correspondiente a que usted es uno de los fundadores de Morena en el estado de Guanajuato, reconocido incluso por el propio Andrés Manuel López Obrador, de los dirigentes, bueno, pues el más connotado y además uno de los fundadores también del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los que pugnó precisamente por las nuevas reformas al Poder Judicial, ya que desgraciadamente este ente estaba totalmente pues corrompido y favoreciendo más que nada a los malos. ¿Cuál es su opinión después de esta elección? Bueno, mira, fue una elección para mí histórica. No obstante las críticas que se han hecho de que la cantidad de 13 millones que fueron los votantes, que fuimos los votantes, se les hace mínimo por haber sido como 100 millones los votantes y votamos 13 millones. Pero se ha olvidado, ¿verdad?, que precisamente estas experiencias electorales no se habían hecho en México desde hacía como 200 años, porque si nos acordamos, ya hubo una elección del presidente de la Corte, que don Benito Juárez fue electo presidente de la Suprema Corte allá como en 1857. Entonces, después ya no prevaleció la elección, sino fue a través ya del poder ejecutivo y poder legislativo, los que aprobaban los cargos de la Suprema Corte, o del Poder Judicial. Y hasta la fecha no se habían hecho votaciones, siempre se había elegido a través del Ejecutivo y aprobación del Legislativo. Podríamos decir entonces que esta elección fue, bueno, pues en base a que realmente ya esa Suprema Corte de Justicia estaba totalmente afectando al pueblo mexicano porque no llegaba la justicia a todos en general, sino que a una élite, a unos núcleos, incluso decían que era puerta giratoria. Bueno, realmente, ¿verdad? Ya el Poder Judicial, como tenía realmente un respeto, le tenían respeto por sus decisiones, estaba involucrada en la corrupción, pues, ¿verdad? Donde los grandes economías o malos manejos, pero de mucho dinero, eran acusados y pues ellos amparaban a esas personas que cometían esos ilícitos, porque no dejaban de ser. Incluso para no pagar impuestos. Y otros para que no pagar impuestos y otros para que les regresaran el dinero que provenía de actividades ilícitas. Entonces todo eso trajo como consecuencias que había necesidad de que el pueblo eligiera a sus ministros y a sus magistrados del Poder Judicial Federal. Y después también la idea era del poder de locales, o sea, los jueces locales, ¿verdad? Penales, jueces penales, jueces civiles. Entonces el pueblo de México podríamos considerar que ya podríamos estar tranquilos, confiados en que va a haber una Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí, con credibilidad. Bueno, mira, acuérdate que la idea y las candidaturas se refirieron precisamente a agentes especializadas en derecho para tuvieran una conducta intachable, pues, es decir, que fueran gentes honestas, honorables. Esto no quiere decir que no pudiera haber algún error o pudiera haber algún acto todavía de corrupción, o puede darse. Pero va a haber un árbitro vigilante, sí, ¿no? Claro,
pero también va a haber el mismo poder. Hay uno que va a vigilar, ¿verdad? Tanto a los ministros de la Corte como a los magistrados, Jueces y entonces, ministros. y jueces de distrito. Entonces, Así que ¿verdad? ya no van a poder hacer sus actos de Ya no va a corrupción ser fácil. a los que estaban No, acostumbrados. porque a los que estaban acostumbrados ahora no, ya van a estar vigilados. O sea que los que de alguna manera se filtraron y que estaban corrompidos anteriormente, ahora van a estar vigilados. Ahora van a estar vigilados si es que alguno fue electo para esos cargos, ya sea juez de distrito, magistrado. Sí ha señalado que a lo mejor sí los hay por ahí, pero ya van a tener que ser rectos. Van a tener que tener mucho cuidado porque ya no va a ser, igual. Ya no van a estar tan, como le dijera yo, con todo el poder que tenían anterior, y que no les hacía nada, estaban dentro de sus facultades y punto. Así incluso me lo dijeron en un caso personal, ¿verdad? Que yo llevé. Como abogado, pues. Sí, como abogado, nos dijeron la corte, no, pues es que el magistrado segundo de civil de Guanajuato, esa fue su opinión, y eso, pues, según ellos, era legal, pero no era justo, no era justicia. Hace un momento usted me hablaba de que, bueno, pues se trata también de hacer una reforma. Esta cabría también para la Carta Magna, porque bueno, a lo mejor está desgajada, está manipulada desde hace tiempo. Mira, la Constitución, que es nuestra máxima carta legal, ha estado muy reformada, porque la de 1917 disponía cosas muy importantes, como era precisamente, ¿verdad?, que los productos del subsuelo, como el petróleo y los minerales, fueran explotados por el Estado en bien de la nación. Y ahí servía precisamente esos ingresos para que se apoyara a la gente pobre, se apoyara a los que no tenían empleo y todo eso. Entonces, incluso la industrialización también se tenía que apoyar, y de ahí incluso había venido pues ciertas industrias que manejaba el Estado, como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad y otras, Teléfonos de México, acuérdense que también era empresa de la nación, y ferrocarriles, incluso hasta una televisora, ¿verdad?, que después se la dieron a Salinas Pliego, por cierto, ¿verdad? Esa era de la nación también. Bueno, entonces todas esas cosas se vinieron a transformar y cambiaron el artículo 27 constitucional y le quitaron ese apoyo que era para precisamente la gente pobre. Y así ya se permitió las concesiones mineras y las concesiones petroleras, que no se nos olvide. Hablando de minería, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, está muy delicado eso de las concesiones que se han otorgado por muchos años, 80 años, hasta 100. Entonces, esto ha sido algo que no ha beneficiado a la gente pobre de México. Entonces, es necesario precisamente una nueva constitución. ¿Para qué? Para regular todo aquello que se hizo a través de la política neoliberal, desde Salinas hasta antes de López Obrador, hasta Peña Nieto. Entonces, esa política que trajo como consecuencia un retraso en nuestro desarrollo industrial, porque nos ha afectado, y el desarrollo tecnológico propio, y no depender del extranjero, y nosotros ser nomás maquiladores y vender mano de obra barata, y país del tercer mundo, en lugar de ser un país industrializado y tecnológicamente propio. Entonces, eso nos ha retrasado durante 200 años. ¿Pugnaría por una nueva constitución? Yo digo que sí. Yo pugnaría por una nueva constitución para quitar de esta que tengo aquí en la mano, de esta constitución, una nueva, porque esta ha permitido muchas anomalías y fallas, a pesar de algunas cosas
pues como la elección del Poder Judicial, que a final de cuentas fue buena, es positiva, pero eso no quiere decir que si la Constitución permite, por ejemplo, las concesiones mineras, pues claro, el Poder Judicial las va a tener que respetar, porque lo dice la Constitución. Así es. Entonces tenemos que tener una nueva donde el pueblo tenga la soberanía de sus recursos naturales, sobre todo los básicos, como es el petróleo y como es las minas y como es ahora, por ejemplo, el litio, que viene, es de futuro ese mineral. Hacia el futuro. Entonces, ¿verdad? No, y para la tecnología nueva. Ciencia y tecnología. Sí, entonces, todo eso, si ahora que se va a hacer el Tratado de Libre Comercio, caemos en manos de las compañías extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, pues ya nos quedamos atrás otra vez. ¿Seguirá el saqueo? Seguirá el saqueo de México, con todo y Morena, con perdón de los que sí están de acuerdo conmigo, porque hay otros que no están de acuerdo con uno. Y tú lo sabes, ahorita mismo lo vimos. Todos esos no saben lo que es realmente un país independiente como el nuestro, como lo que es un futuro para un país que tenga soberanía, a pesar de que palabras lo digan, pero si no lo tienes económicamente, no lo vas a tener en la realidad. Licenciado, le agradezco mucho esta amable entrevista. Yo creo que hay temas todavía relevantes, sí, claro, que en ahora, el Poder Judicial, aunque han sido 13 millones de votantes, fuimos 13 millones de votantes, la ley en sus artículos 41 hasta el artículo 91 hasta, aquí tengo los otros, hasta el 107, habla sobre las elecciones del Poder Judicial. Ya lo tiene esta actualizada. Sí, ya lo tiene esta, porque es del 2025. Okay. Este ejemplar es del 2025. Está actualizada, ok. Sí, ya lo considera el cambio. Sí, ya considera la reforma judicial. O sea que hay otros temas pendientes. Sí, que hay que adherirla. Y ahí no dice, en ninguno de esos artículos dice que para ser válida la elección tiene que ser X cantidad de votantes. Simplemente la cantidad que sea es válida. No dice cuánta cantidad, hasta qué cantidad es válida y qué cantidad no. Pero es el inicio también para ir educando, claro, para electoralmente. Ir educando a un pueblo, porque hay mucha ignorancia, precisamente por eso. Ese era lo que les convenía a los antepasados gobernantes, ¿no? Y a los neoliberales que decían. Y un país no va a educarse, ni va de la noche a la mañana. De una noche a la mañana. Tenemos que ir sembrando, pero sembrando bien, sembrando para que haya empleo para todos y un empleo bien pagado, no miserable como aquí lo estaban permitiendo en el neoliberalismo, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que incluso a nivel municipal, fábricas que se quisieron poner aquí, no las permitieron los poderosos de aquí. Los caciques. Los caciques de Valle de Santiago. Bueno, estaremos pendientes, Lic. Muchísimas gracias. Entonces, por eso, nueva constitución, para que haya un equilibrio entre los que tienen mucho con los que no tienen nada. Gracias.